La llama olímpica ya se encuentra en manos del comité organizador de los Juegos de París 2024. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Atenas y la antorcha descansa esta noche en la embajada francesa en Grecia. Mañana parte desde el puerto del Pireo hacia Marsella. Cientos de estudiantes bloquearon el Sciences Po de París pidiendo el fin de la ofensiva israelí y que el gobierno francés frene su apoyo a Israel. Se unen a los estudiantes que protestaron ayer frente a la Sorbona y a las manifestaciones que va en varios campus universitarios de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. Un encuentro en el que fueron resaltados avances, pero también varios puntos en desacuerdo. Entre los temas en discusión estuvieron las guerras en Gaza y Ucrania. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Atenas, la capital griega, donde se llevó a cabo este viernes la ceremonia de entrega de la llama olímpica. El fuego pasó a estar en manos del comité organizador de los Juegos de París 2024, cuya inauguración se celebrará dentro de exactamente 3 meses. El acto tuvo lugar en el estadio Panathinaiko, donde se abrieron los primeros Juegos de la era moderna en 1896. Se trata de un evento cargado de simbolismo en donde la antorcha olímpica abandona el territorio heleno luego de un relevo de 11 días. Esa antorcha descansará esta noche en la Embajada de Francia en la capital griega, antes de poner rumbo mañana sábado desde el puerto del Pireo hacia Marsella en el Belém, un icónico barco francés de 3 mástiles que navega precisamente desde 1896. Vamos ahora a la capital francesa, que fue escenario de una nueva manifestación pro-palestina. Esta vez los estudiantes del Sciences Po bloquearon la entrada principal del histórico edificio de la escuela. Desde el miércoles por la tarde, una docena de tiendas de campaña ya se habían instalado en el patio de otro de los edificios del instituto, antes de que la policía acudiera a desalojar a los activistas y partidarios de la causa palestina. Más en el siguiente informe. Había más de un centenar de personas movilizadas frente a la sede de la Universidad de Ciencias Políticas en París este viernes. Unos 40 estudiantes pasaron la noche en el histórico edificio del instituto. Con contenedores y materiales de construcción, bloquearon la entrada. Con cufillas en los hombros y ondeando banderas palestinas, los eslóganes de la protesta no dejaron duda sobre los motivos de su movilización. Representantes de la Francia insumisa acudieron al lugar de los hechos para dar a los manifestantes apoyo político oficial. En un momento en que tenemos un político tras otro en la televisión para justificar, explicar y avalar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, afortunadamente tenemos jóvenes decididos que no ceden a la intimidación ni a las amenazas. Esta movilización se produce en un momento en el que varias universidades en Estados Unidos son escenario de manifestaciones y bloqueos, como aquí, en la Universidad de Columbia, donde los estudiantes han estado ocupando el campus durante 10 días para protestar contra la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Los estudiantes franceses dicen que se inspiraron por lo que ocurre allí. Estamos muy contentos de que cada vez más universidades se impliquen. Esperamos que se extienda más allá de ciencias políticas y de las universidades en general. El presidente de CRIF, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, Jonathan Arfi, calificó el viernes de peligrosas las protestas estudiantiles en Francia, al mismo tiempo que subrayó que no había nada masivo en la universidad parisina. En Estados Unidos continúan las protestas universitarias a favor del pueblo palestino y en contra de la ofensiva israelí en Gaza por los diferentes campus del país. Las manifestaciones se vienen registrando en California, Texas, Washington y Nueva York, entre otros. Y son cientos las personas detenidas por participar en los plantones. Alba Santana tiene los detalles. Como la chispa con la pólvora, el descontento de los estudiantes universitarios se está extendiendo por todo Estados Unidos. El motivo, su solidaridad con la causa palestina y el rechazo al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra de Gaza, en medio de la matanza de civiles palestinos, que ha hecho incluso que suspendan la graduación en la UCLA en Los Ángeles. Hemos visto 6 meses del genocidio de palestinos en Gaza por parte de Israel. Hemos visto 75 años de ocupación en Palestina y estamos aquí para pedir que se ponga fin a eso.
pero también por la acción policial contra los estudiantes en diferentes estados, que han utilizado métodos como gas pimienta y ya han arrestado a al menos 400 personas relacionadas con las protestas en todo el país desde el 18 de abril, desoyendo, según los universitarios, sus demandas. Queremos, en primer lugar, que el Emerson College pida un alto el fuego inmediato en Gaza. Número 2, revelar todas las inversiones financieras en organizaciones sionistas. Número 3, desinvertir en esas organizaciones. Número 4, retirar todos los cargos contra estudiantes por acciones disciplinarias. Y es que también en otros estados, como en Texas, la demanda es una, que las universidades dejen de invertir en empresas que fabrican armas utilizadas en Gaza. Es una locura que esta institución educativa que predica todos estos elevados ideales sobre educación, comprensión y hacer del mundo un lugar mejor esté ganando dinero con la muerte, la destrucción y el genocidio. A pesar de los pedidos de las universidades que han prohibido las protestas, estas se están expandiendo cada vez más por más estados del país y los manifestantes lo han dejado claro, planean continuar. Ahora vamos a China, donde se encuentra el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desde hace 3 días. El alto funcionario fue recibido en Beijing por el presidente chino Xi Jinping. Ambos enfatizaron en la importancia de mejorar sus relaciones bilaterales, pero aún quedan puntos de desencuentro. Entre los temas abordados estuvieron Gaza, la guerra en Ucrania, la problemática del fentanilo y la inteligencia artificial. El informe es de William Gasso. Un encuentro diplomático para reparar las tensiones. En su tercer día de viaje a China, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue recibido por Xi Jinping en Beijing. Entre los puntos a destacar del encuentro es que estuvieron de acuerdo en la importancia de detener una escalada en Medio Oriente. Y el presidente chino subrayó que era en el interés de ambos países de mejorar sus relaciones bilaterales. Los dos países deben ser socios, no rivales. Deben lograr el éxito mutuo, no perjudicarse mutuamente. Deben buscar puntos en común, preservando las diferencias en lugar de librar una competencia despiadada. Sin embargo, los puntos de tensión entre los dos potentes mundiales son numerosos. Dentro de ellos, las movidas del gigante asiático en el mar de China Meridional y también el apoyo industrial chino a Moscú en su guerra contra Ucrania. Aunque Antony Blinken también enfatizó en la necesidad de reparar las tensiones entre ambos países, criticó el papel de China en esta guerra, apuntando que Beijing suministra componentes esenciales al ejército ruso y que este apoyo permite a Rusia seguir con su ofensiva. China es el principal proveedor de máquinas herramienta, microelectrónica, nitrocelulosa, esencial para fabricar munición y propulsores, y otros bienes de doble uso que Moscú utiliza para reforzar su base industrial de defensa. Sería más difícil para Rusia continuar su ofensiva contra Ucrania sin el apoyo de China. Blinken y Xi Jinping abordaron otros temas claves, dentro de ellos la problemática del fentanilo, Taiwán y discusiones sobre inteligencia artificial. Vamos a India porque inició la segunda fase del largo proceso electoral en el que el actual primer ministro Narendra Modi busca una segunda reelección. Las votaciones de este viernes en 13 estados del país son estratégicas para Modi en su camino a la victoria, al ser bastiones electorales del hinduismo. El informe es de Samuel Salgado. Inicia la segunda fase de las elecciones generales en India. Aquí en el estado de Rajasthan, en el noroeste del país, los votantes acudieron a las urnas a pesar de la intensa ola de calor, que alcanza temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius. Esta segunda fase es crucial para la formación ultranacionalista hindú del actual primer ministro Narendra Modi, que busca una segunda reelección. Algunos de los bastiones electorales de Modi hacen parte de las 88 circunscripciones que ahora están en juego en 3 estados, como Rajasthan. Si al partido político de Modi, BJP, le va bien en esta segunda fase, el camino de la victoria estaría cerca. Modi aspira a ganar 370 de los 543 escaños del Parlamento. La estrategia del primer ministro: enarbolar las banderas de la religión y etnias mayoritarias sobre la minoría musulmana del país. En este colegio electoral de la ciudad de Mathura, mujeres musulmanas votaron junto a sacerdotes hindúes. Pero más allá de la imagen de diversidad religiosa que se proyecta, hay tensión al respecto. La calle que conduce a la principal mezquita de la ciudad ha estado durante varios años fuertemente vigilada por la policía para evitar actos vandálicos. En India hay 210 millones de musulmanes aproximadamente.
Es uno de los países con más fieles de Mahoma en el mundo, pero dado el tamaño de la población india de 1.400 millones de habitantes, los musulmanes son una minoría ante los hindúes. La ley de ciudadanía que otorga nacionalidad india a etnias no musulmanes entró en vigor en este año electoral, una apuesta de Modi para favorecer a los electores hindúes, según analistas. Vamos a Panamá, donde solo faltan 9 días para los comicios generales en los que será elegido el presidente de la República. La polémica continúa en torno a la candidatura de José Raúl Mulino, quien reemplazó a Ricardo Martinelli luego de ser inhabilitado por el Tribunal Electoral. Es el favorito según varios sondeos, pero contra su aspiración se presentó un recurso de inconstitucionalidad al no haber sido sometida a votación en primarias ni recibir el acta como candidato de la Junta Nacional de Escrutinio. Ese recurso podría resolverse hasta el 6 de mayo, un día después de los comicios. Para analizar este panorama, conectamos con Guido Rodríguez, él es analista político. Bienvenido a France 24. Según las leyes panameñas, ¿qué pasaría si Mulino gana y posteriormente su candidatura es declarada inconstitucional? Muy buenos días. Bueno, es interesante la pregunta porque hay discrepancias en qué sucedería. Hay un sector de juristas que estiman que los fallos de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo. Pero lo cierto es que desde 1990 a la fecha, la Corte Suprema de Justicia ha fallado la inconstitucionalidad de contratos, de decretos, de normas con efecto retroactivo. Recientemente, en noviembre 28 del año pasado, se dio la inconstitucionalidad de un contrato minero y eso tuvo efectos retroactivos. Entonces, están esas dos posiciones. Lo cierto es que hay una incertidumbre, primero por la fecha tan cercana de las elecciones, como usted anotó, es dentro de 8 días, menos de 9 días, y la otra incertidumbre es con respecto al resultado. Hay quienes anotan que efectivamente el candidato José Raúl Mulino marca primero en los sondeos y en algunas encuestas que se han publicado por medios de comunicación social. Sin embargo, también hay expectativas porque los que van de segundo, tercero y cuarto, si logran desprenderse alguno de ellos, pudiera en el corto tiempo que queda alcanzar al candidato Mulino, dado el alto número de indecisos que hay. Entonces, hay toda una incertidumbre sobre el resultado. Y la pregunta que nos hacemos muchos es ¿qué ocurriría si José Raúl Mulino resulta electo y la Corte Suprema de Justicia decide después de las elecciones que su candidatura es inconstitucional? Desde el punto de vista de algunos juristas, entre los cuales yo me anoto, eso tendría efectos retroactivos porque no podría ser lógico que en violación de la Constitución política un individuo que ha sido elegido, un candidato que ha sido elegido en violación de esa Constitución, permanezca en el cargo de presidente. Hay, por el contrario, quienes anotan que la voluntad popular podría ser un elemento de subsanación de la inconstitucionalidad. Es decir, está servida la mesa para la polémica y para la incertidumbre. Le pregunto otra cosa, en Panamá se presenta un escenario curioso y es que los ciudadanos aseguran que la corrupción es su principal preocupación, pero Martinelli lideraba las encuestas y el lema de Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. El 65% de los panameños, según un sondeo, consideran que sería el expresidente quien gobernaría si gana Mulino. ¿A qué se debe este apoyo a un exmandatario condenado por corrupción cuando la corrupción pues está en el interés de los panameños? Bueno, esa es una pregunta que muchos analistas nos hacemos. Evidentemente hay una gran cantidad de personas que creen que la prosperidad que hubo durante el gobierno anterior de Martinelli entre 2009 y 2014 es repetible, pero las circunstancias económicas del país en estos momentos son totalmente distintas de las circunstancias del momento en que Martinelli asumió la presidencia en el 2009. Otra sorpresa que han tenido los consultores y analistas políticos es la capacidad de trasladar el apoyo. En pocos países, casi en ninguno se haya visto eso. No lo logró, por ejemplo, no lo logró el presidente Uribe en su momento, no lo han logrado otros presidentes cuando dejan de correr a
puestos de elección popular a la presidencia, trasladarle a un delfín político los votos. En este caso sí se ha dado ese traslado, pero a medida que se acerca la fecha de la elección, se nota que puede haber acercamientos entre el que marca de primero, que es Mulino, y quien se despegue de los otros, segundo, tercero y cuarto, y ese pudiera ser en algún momento, dependiendo de la elección, el que sea el ungido de la voluntad popular. Hay que verlo. Pero ciertamente el problema principal de los panameños actualmente es el desempleo y la economía. Y parte de ese problema está marcado indefectiblemente por el alto grado de corrupción que se percibe. Pues señor Rodríguez, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Con mucho gusto, siempre a la orden. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes gracias por su sintonía. La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre las puertas de su edición número 36 a todos los amantes de la cultura, el arte y, por supuesto, la literatura. Este año el invitado de honor es el gigante latinoamericano Brasil y bajo el lema Leer la naturaleza está celebrando la riqueza de su territorio y de sus narrativas. Más de 500 invitados provenientes de 25 países se dan cita aquí para compartir con sus lectores. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y nuestras redes sociales.